Y pues hoy quiero compartir la humildad. ¿Cuántos son humildes? ¿Cuántos se creen humildes? ¿Cuántos se sienten humildes? Hay en la palabra de Dios hay algo que nos pone en un momento de, ¿cómo se le puede decir? Un examen de ver si realmente somos humildes. Y yo cuando leía este pasaje, digo pues, es difícil ser humildes. Es algo que tenemos que trabajar con nuestra persona día con día. Sin embargo, hay alguien que nos dejó el ejemplo. Y vamos a ver Filipenses capítulo 2 y vamos a leer el verso 5 al verso 6. Filipenses capítulo 2, verso 5 al verso 6. Sí, amén. ¿Ya lo tenemos? Dice de la siguiente manera: haya pues en ustedes, en nosotros, haya pues en ustedes, dice Pablo, en nosotros, es decir, nosotros, este sentir que hubo en Cristo Jesús. Diga conmigo, sentir. ¿Qué tiene que haber en nosotros? Este sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir la dirección a Dios nuestro Padre, que nos dé la sabiduría, que nos dé el conocimiento, que nos dé el discernimiento de su palabra en esta noche. Bendito Dios y Padre celestial, una vez más, Señor, te pedimos tu dirección. Te pedimos, Señor, tu revelación, Señor, en tu palabra en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que no nos permitas dar un paso en falso, sino nos ayudes, Señor, a ser asertivos, Señor, en tu palabra. Padre celestial, guía nuestro corazón, guía nuestra vida, Señor. Por eso estamos aquí. Yo creo que por eso están aquí mis hermanos, Señor, porque han venido en esta noche a aprender algo de tu palabra. Hoy te pedimos, oh Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te pedimos que hables a nuestra vida, que nos enseñes, Señor, a caminar conforme a tu voluntad a través de ella. Gracias te damos, amado Dios y Padre eterno, y te bendecimos. Amén. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Vamos a tomar nuestros lugares unos minutos y vamos a entrar un poquito de lleno a esta palabra. Y cuando nosotros vemos cómo el apóstol Pablo nos habla, nos pone en una condición de mirar a Jesús, ¿verdad? A Cristo, al Mesías, a Yeshua. Y él dice que tiene que haber
este mismo sentir. Entonces eso me causó mucha, me causó alerta en mi corazón acerca de ver esa, poner énfasis en esas palabras, cuando dice este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que mirar como Cristo Jesús, la conducta que Él tuvo aquí en la tierra, cómo caminó en la tierra, cómo vivió en la tierra, de qué manera vivió aquí en la tierra, y es la forma de nosotros vivir. Amén. La forma de nosotros caminar. Entonces, Pablo dice que haya en nosotros este mismo sentir. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? ¿Cuál fue el sentir de Él? El sentir de Él es que a pesar de que Cristo estaba en un estatus, en un lugar muy elevado, Cristo no era cualquier persona, no era cualquier ser humano como tú y yo. No era cualquier hombre aquí en la tierra. Fue el Hijo del Dios viviente, así dice la palabra de Dios. Amén. El Hijo del Dios viviente está en un estatus muy elevado. Nosotros sabemos que en el cielo hay jerarquías, arcángeles, ¿verdad? Hasta llegar a Dios. Él es único y Él es todo, ¿verdad? Pero también hay posiciones en el cielo. Entonces, Pablo dice que tengamos el sentir que tuvo Cristo, que a pesar de que tuvo esa oportunidad de ser igual a Dios, no se aferró a ser igual a Dios. No quiso y no tomó ese derecho, no tomó ese lugar de ser igual a Dios. Nosotros sabemos que encontramos en la palabra de Dios, como el libro de Mateo capítulo 28, verso 18, donde dice que toda potestad, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Y eso habla de toda la autoridad. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dios le delegó a Cristo Jesús toda la autoridad. Amén. En el cielo y en la tierra. Nosotros sabemos que cuando hay una persona que tiene toda la autoridad, se le sube el ego, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han visto esas personas que cuando en cierta manera suben de un puesto o menos, vaya, un ejemplo que a lo mejor ha pasado usted y que yo acabo de pasar hace unos días, que fui a un lugar de gobierno a ingresar unos documentos para hacer unos trámites y pues cuando me atiende la persona que me recibe los documentos, obviamente uno desconoce de muchos trámites y de cómo hacerlos. Entonces pues yo le preguntaba ¿y qué es lo que le tengo que dar? Y todo esto. Y la persona así muy prepotente, muy altiva, me habló de una forma que me incomodó. Entonces, y sí me atreví a decirle, mire, ¿sabe qué? Podría ser un poco más amable, porque pues no todas las personas tenemos el conocimiento que usted tiene y pues no sabemos lo que se requiere, ¿no? Y cuando yo le dije a esta persona eso, agachó la cabeza y ya no, solamente sonrió, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hemos pasado por esa situación que cuando alguien tiene un estatus, un lugar alto, esa persona se siente importante, se siente que pues nadie lo puede tocar y se siente pues muy altivo en la forma en que habla, en la forma que
que maneja a su personal, la forma en que hace sus labores, ¿verdad? De una forma muy altiva. Cuando alguien está en un lugar elevado, tiende la persona a tener altivez, tiende la persona a tener orgullo, tiende la persona a ser de esa manera. Así es el ser humano, así es el hombre. Entonces, por eso Pablo dice, Cristo Jesús, a pesar de que tenía un lugar muy elevado, ser el Hijo de Dios, amén, ser el Mesías, el ungido, y tener un estatus muy alto, muy elevado. A pesar de todo eso, dice, no escatimó el ser igual a Dios, no pidió ese derecho. Él dijo, yo no soy igual a Dios, no soy Dios. Y jamás más, nosotros vamos a encontrar en la escritura que jamás de los jamases Jesús dijo que era Dios o que era como Dios. Él nunca dijo que era Dios ni que era como Dios, ¿verdad? Él dijo, mi Padre mayor es que yo, ¿sí o no? Siempre le dio el lugar a su Padre. Dijo, mi Padre es mayor que yo. Entonces, Cristo nunca reclamó ese derecho, a pesar que tenía un lugar, un estatus muy elevado. Amén. El libro de Hebreos dice que fue hecho superior a los ángeles. O sea, es alguien que tenía un estatus o tiene un estatus muy elevado, y él no reclamó ese derecho. Jesús jamás dijo, miren, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios y tienen que servirme, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que hacer aquello. Jamás vemos en las Escrituras que nuestro Maestro actuó de esa manera. Jamás. Dice que se humilló a sí mismo. Amén. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. ¿Qué tenemos que tener? Humillarnos a nosotros mismos. Diga conmigo, humillarnos a nosotros mismos. ¿Saben que cuando nosotros ponemos en práctica la humildad, pareciera o nosotros pensáramos que nosotros nos estamos humillando ante las personas, humillando ante los demás, pero la realidad es que nos estamos humillando ante nosotros mismos. Estamos echando nuestro ego por abajo. Amén. Una vez más, y Pablo nos habla de esto porque quiero que quede pues lo que Pablo está hablando desde el versículo, viéndolo ya desde el versículo 1. Pablo está hablando acerca de la humildad que tiene que tener la iglesia. ¿Cómo tiene que caminar la iglesia? ¿Cómo tiene que vivir la iglesia? Amén. Si algo nos tiene que caracterizar a nosotros como pueblo de Dios es la humildad. Amén. La humildad, hermanos. Dejar la altivez a un lado, dejar el orgullo a un lado. Y lo que tiene que caracterizar nosotros como iglesia es la humildad. Gloria al Señor. Y Pablo le dice a la iglesia, en el versículo 2 dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Dice el verso 3, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Diga conmigo, humildad. Aleluya. Lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es que la iglesia tiene que caminar con humildad. Pero sabe, hermano, eso es algo que nos batallamos con nuestra vida, batallamos con nosotros mismos. No podemos, ¿verdad?, sujetar o no podemos de alguna manera hacer que nuestro ego se sujete. Amén. Porque muchas veces queremos tener la razón en muchas cosas. Alguien que tiene humildad sabe escuchar. Alguien que tiene humildad sabe entender a las personas. Amén. No somos perfectos en esta tierra. Y ha habido a lo mejor que alguien
alguien nos quiere decir algo y nosotros de alguna manera siempre queremos tener la razón. Amén. A veces como matrimonio nos pasa mucho a nosotros. Los que tienen pareja, los que están casados saben de lo que hablo. A veces el hombre quiere tener la razón o la esposa quiere tener la razón y se eleva y mucho del problema del conflicto entre los matrimonios es porque queremos tener la razón en todo, ¿verdad? Y eso ha sido mucho de los fracasos dentro de los matrimonios, porque no sabemos ser humildes aún en nuestro matrimonio, cuando sabemos que la palabra de Dios nos enseña a ser humildes, ser sencillos y aprender que la humildad, hermanos, nos hace grandes. Amén. La humildad nos hace grandes. Y ahorita les voy a decir por qué la humildad nos hace grandes. La humildad nos hace grandes. Si nosotros aprendemos y practicamos la humildad en todos los aspectos de nuestra vida, eso nos engrandece, gloria al Señor. Amén. Entonces Pablo enseña a la iglesia a ser humildes. Dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Por vanagloria. Contienda o vanagloria. Cuando nosotros muchas veces queremos hacer las cosas para recibir ese reconocimiento, no sé, cierta manera nos queremos alimentar de ese reconocimiento para que nuestro ego se eleve un poquito, ¿verdad? Y decir, es que yo lo hice, es que yo fui, es que yo esto, es que yo lo otro, ¿verdad? Pero dice la palabra del apóstol Pablo, dice, no, nadie de nosotros se considere mejor que el otro. Gloria al Señor. Nadie de nosotros se tiene que considerar mejor que el otro. Amén. Usted como esposa no tiene que considerarse mejor que su esposo. Igual el esposo no tiene que considerarse mejor que la esposa. Amén. Nos complementamos, gloria al Señor. Amén. Y hacemos las cosas en unidad. ¿Cuántas veces los jóvenes batallan con esta área de la humildad? No son humildes. Amén. Muchas veces en la juventud y más en la etapa de la juventud, hermanos, los jóvenes le decimos, mira, es rojo y ellos dicen, no, es blanco, ¿sí o no? Y quieren tener la razón en todo. Y mire lo que dice el apóstol Pedro al respecto. Vamos a ir ahí al libro Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 5, dice, igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a ¿quiénes? Los humildes. Está hablando a la juventud de la iglesia, la juventud del pueblo de Dios, porque muchas veces como juventud batallan en esa área, que en todo quieren tener la razón los jóvenes y en todo quieren ellos de alguna manera ser reconocidos. Pero la palabra de Dios enseña que si tú quieres hallar gracia delante de Dios o el favor delante de Dios, dice que tienes que ser humilde, revestirte. A ver, los jóvenes, digan conmigo, revestirme de humildad. Amén. Y yo sé que batallan jóvenes, porque no es tanto de que ustedes cambien esa mentalidad así de la noche a la mañana. Yo viví mi etapa de mi juventud y a pesar de que yo, gracias a Dios, viví mi etapa de mi juventud dentro de una congregación, ya el Señor me llamó ya a los 17 años, 18 años, ¿verdad? Le dije al Señor, ¿por qué no me dejaste disfrutar un poquito más el mundo? Amén. El Señor me llamó, yo considero muy joven, pero si el Señor me hubiera dejado allá, muchos jóvenes que en ese tiempo eran mis amigos, unos ya no están, lamentablemente ya se adelantaron,
por la mala vida que llevaron, lamentablemente. Y muchos están en alcoholismo, otros están pues en otras condiciones. Entonces digo, no, yo creo que, Señor, mejor estuvo bien que me hayas llamado desde joven, porque puedo ver que tu gracia ha estado conmigo desde mi juventud hasta este día. Y puedo ver la bendición de Dios hasta este día y el favor de Dios sobre mi vida este día. Pero Dios me llamó de esa etapa en la juventud, esa etapa de la rebeldía. Y yo fui rebelde, hermanos, en mi juventud. Lo que no pude ser rebelde como cualquier niño es rebelde en el mundo y sale con sus amigos y se va. Yo no podía hacer eso, pero yo era rebelde con mi pastor. Yo hacía muchas cosas que él a veces no le pedía permiso, pero cosas dentro de la iglesia, cosas que en alguna manera ayudaban en la iglesia y yo lo hacía y él me decía que era rebelde, ¿no? O de alguna manera puse esa práctica, esa rebeldía dentro de la iglesia. Y también le cuestionaba mucho respecto a la doctrina, mucho respecto a la enseñanza que él traía. Yo me acuerdo que me la pasaba noches debatiendo con él y diciéndole, pero es que usted está enseñando esto, pero yo no le entiendo. Y me sentaba con él y eso, gracias a Dios, me ayudó mucho a conocer la palabra de Dios. Esa rebeldía lo implementé en esa área, ¿verdad? Cuando yo le decía, pero este texto dice, y él me decía, míralo bien, aquí dice esto, ¿verdad? Entonces, cierta manera entiendo esa parte de la juventud donde a veces en ese sentir de querer sentirse superior, yo así me quería sentirse superior, ¿verdad? Conocer más y saber más de mi pastor. Y a veces esa etapa de la juventud donde se quiere sentir superior, se quiere sentir más que el otro o quisiera más que los papás. Pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes y jóvenes tienen que practicar la humildad. Y muchas veces tienen que callar delante de sus padres y escucharlos. Gloria al Señor. Porque a veces, queridos jóvenes, cuando no hay esa humildad delante de sus padres y no los escuchan, no viene la gracia y el favor de Dios sobre ustedes. Amén. No hay gracia, no hay favor delante de Dios, delante de ustedes. Nosotros vivimos y esto en un tiempo donde la juventud se ha desatado, ya no hay respeto por la autoridad, ya no hay y comenzando desde casa, ¿verdad? Ya no hay respeto con la autoridad desde el hogar, desde casa. Amén. Yo me acuerdo que cuando mi abuelo vivía, como les he compartido, no conocía a mi padre, no tuve un padre que me educara, pero cuando mi abuelo de alguna manera tomó ese lugar y me quería educar, me quería enseñar, él siempre me decía, y no me mire a la cara, agáchese. Y no me mire a la cara. Y nomás le levantaba el rostro y me daba mis cachetadas. Hoy los jóvenes son retadores. Hoy los jóvenes miran a la cara y retan a los padres. Eso en mis tiempos no se podía hacer. A lo mejor usted vivió también ese tiempo, ¿verdad? Donde sus padres le dijeron, no me mire a la cara, agáchese. Y uno tenía que agacharse. Lamentablemente estamos viviendo una etapa donde la juventud, amén, se ha vuelto muy altivo, muy orgulloso, mira la cara a los padres. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Que pierden la gracia y el favor de Dios. De tal manera que hay muchos jóvenes que se pierden entre los vicios, se pierden entre las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque caen de la gracia de Dios. Por eso el apóstol Santiago habla a la juventud de la iglesia. Aquí está hablando a la juventud de la iglesia, a los jóvenes de la iglesia. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos, ¿verdad? Y bueno, alguien va a decir, bueno, yo ya no tengo mi abuela, mi abuelo, ya no tengo a quien sujetarme. Habla de la autoridad.
de los ancianos de la iglesia, de los que tienen ya canas blancas, ¿verdad? Y de alguna manera pueden enseñarles. Habla de la autoridad, pero también habla de la autoridad de los padres. Amén. Dice, todos sumisos unos a otros y revístanse de humildad. ¿Sabe que es muy difícil revestirse de humildad? Amén. Revestirse de humildad. Es muy, muy, muy difícil. Nosotros batallamos con eso en nuestra vida y ese ha sido un problema. De hecho, ese es un problema en la humanidad. En la humanidad es un problema. Gloria al Señor. Es un problema. Escuchaba al presidente de Estados Unidos, al presidente más, pues al presidente más, pues más polémico de todos los tiempos, ¿verdad? Escuchaba hacer un comentario de decir: yo hablo con todos los presidentes de todo el mundo, dice, hablo con todos ellos, dice, nunca aprendo nada porque todo lo sé, dice, porque todo lo sé. Así, ese fue su comentario, ¿no? Eso apenas fue unos días atrás. Dice, todo lo sé. Dice, pero cuando hablé con la presidenta de México, aprendí algo, dice. Y bueno, ya reconoció que aprendió de una mujer y que aprendió algo de una mujer, ¿verdad? Pero en sí, su ego dice, no, yo hablo con diferentes personalidades de todo el mundo, presidentes y todo, y nunca aprendo porque todo lo sé. Y a veces uno se siente así, que todo lo sabe y que ya no necesita nada de nadie y que ya no necesita escuchar a nadie porque ya uno todo lo sabe. Y los jóvenes entran en esa etapa donde ellos sienten que todo lo saben. Pero la verdad, jóvenes, es que no todos lo saben. No todos lo saben. Amén. Están en una etapa de aprendizaje, de crecimiento y de conocimiento, y que a veces tienen que escuchar a los que son más grandes que ustedes. Y tienen que escuchar, pero abrir sus oídos y escuchar el consejo que ellos le van a dar, porque eso es lo que lo va a hacer sabios a ustedes. La sabiduría viene de aquellos que ya vivieron, de aquellos que ya crecieron, aquellos que ya tuvieron la experiencia de la vida. Ahí viene la sabiduría. Amén. Y cuando nosotros escuchamos aquellos consejos de esos ancianos que ya vivieron, que ya tienen un recorrido en la vida, amén, nosotros nos beneficiamos. Bueno, los jóvenes se benefician de eso, de esa sabiduría, de ese conocimiento. Y cuando ustedes como jóvenes practican esa humildad, dice la palabra de Dios que les da gracia. Y déjame decirte que esa gracia que Dios da no es cualquier cosa. La gracia que Dios te da, hermanos, es más grande, mucho más grande y mucho mejor que cualquier cosa. Es el favor de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que yo les compartía el sábado pasado acerca de cómo es que Moisés pudo convencer a Dios que le mostrara su gloria? Dios le dijo, Moisés le dijo, si he hallado gracia delante de ti. Esa es la palabra. Diga conmigo, gracia. Si he hallado gracia delante de ti, muéstrame tu gloria, le dijo. Y Dios le dijo, dice, has hallado gracia delante de mí. Entonces, la gracia que Dios nos da, la verdad, es todo lo que necesitamos en la vida. La gracia que Dios nos da. Amén. Entonces, jóvenes, revístanse de humildad. Revístanse de humildad. Cuando de pronto quieren salir ese orgullo, ese ego, acuérdese, tengo que revestirme de humildad. Amén. Bien,
Y dice, ahora sí, dejando un poquito a los jóvenes más tranquilos, ya no presionándolos más, vamos a entrar a la iglesia, a la congregación. Dice, capítulo 3, versículo 12, dice, vístanse pues como escogidos de Dios. ¿Cómo tenemos que vestirnos? Como escogidos de Dios. Los escogidos de Dios llevamos una vestimenta puesta. Amén. Y no se vende en Liverpool, no se vende en Coppel, no se vende en el tianguis de aquí de Lomas. No, nos vestimos de una vestimenta muy especial. Y esa vestimenta, todas personas lo ven. ¿Por qué se compra usted el mejor vestido? ¿Por qué aprovecha las ofertas ya en Liverpool, las salidas de Liverpool? ¿Por qué se aprovecha o por qué se compra el mejor vestido? ¿Por qué compra usted el mejor vestido? Para lucir, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, yo no voy a ir a comprarme una camisa para que se me vea mal. Voy a comprarme una camisa para que luzca este hermoso cuerpo que Dios me ha dado. ¿Amén? Aunque usted no lo crea, es un hermoso cuerpo que Dios me ha dado. Amén. Bueno, hermoso templo del Señor, para que no se escuche tan. Amén. Pero dice entonces que tenemos que vestirnos. Los hijos de Dios tenemos una vestimenta especial. Y esa vestimenta es lo que nos identifica, nos da identidad. ¿Quiénes somos? Amén. ¿Quiénes somos? Usted, ¿cómo identifica a los mormones? Por su vestimenta, ¿verdad? Porque son güeros. También son racistas. No se crea. ¿Cómo identifica a los testigos de Jehová? Por su vestimenta, siempre bien vestiditos, siempre con traje, siempre con, ¿sí o no? Cuando salen a predicar. Cuando no los conocemos, no sabemos quiénes son, están entre nosotros y no sabemos quiénes son. Pero cuando salen a predicar sí van bien vestiditos, con faldas hasta abajo. Bien. De alguna manera se identifica la iglesia así, o identificamos así a las personas. Inclusive a alguien que usted conoce, alguien que usted realmente socializa y todo, a pesar de que no lo alcanza a ver, pero por su vestimenta dice, allá va el hermano tal. ¿Por qué? ¿Ya lo viste? ¿Cómo alcanzas a ver? No, por su vestimenta. Ya lo reconocí. ¿Verdad? Por la forma en que nos vestimos, muchas veces nos identificamos por eso. Bueno, Pablo, al saber él que es la forma de identificarnos, también nos enseña que una de las cosas que nos identifican es la vestimenta. Amén. Que él habla, dice, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, y de entrañable misericordia. Fíjese, santos, diga conmigo santos. ¿Qué más? Amados. Que primero seamos santos y luego seamos amorosos. ¿Qué más? Misericordiosos. ¿Qué más? De benignidad. ¿Y qué más? Y de humildad. Diga conmigo humildad. ¿Qué más? Mansedumbre y paciencia. Amén. Pero ahí estamos, Señor, dame paciencia, pero ya. O sea, queremos paciencia, pero ya. Nosotros nos identificamos con esta vestimenta. Amén. Y una de las vestimentas que tenemos que llevar puesto es la humildad. La humildad de nosotros. Amén. Por eso, volviendo al pasaje donde iniciamos, es tan importante la humildad que Pablo tuvo que recurrir a Cristo y decir, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Aunque tenía un estatus alto, él no quiso ese lugar.
Él no quiso un estatus alto. Él renunció a su condición, renunció a su estatus y dijo, el mismo maestro dijo, yo vine a servirles a ustedes. Amén. Entonces, él renunció a ese estatus, a ese lugar de privilegio, y él nos enseñó la humildad. Anduvo en esta tierra con humildad, caminó con toda humildad. Amén. O sea, Jesús, él que trajo las buenas nuevas a este mundo, no anduvo en un avión, no se quedó en los más grandes hoteles que había en ese tiempo. No, nuestro maestro, cuando al maestro le preguntaron dónde se quedaba, amén, él nunca respondió que se quedaba en los mejores lugares. Nosotros vemos al maestro siempre con humildad en todo su recorrido por esta tierra. Amén. Nos enseñó la humildad, nos enseñó lo que es estar desde abajo. Gloria al Señor. Y entonces Pablo nos dice que tiene que haber ese sentir en nosotros. Haya pues en ustedes este sentir, una vez más, haya pues ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, nótese ahí, el cual, siendo en forma, porque algunos dicen, mira, aquí dice que Jesús era Dios. No, dice, siendo en forma, estando en un estatus, ¿verdad? Muy alto. Amén. No escatimó el ser igual a Dios. No dijo que era igual a Dios, sino que se humilló, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual como cosa que aferrarse, como algo que reclamar, como un lugar que reclamar, sino que se humilló, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Qué hizo el maestro? Se despojó a sí mismo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Despojarnos a nosotros mismos. Amén. Gloria al Señor. Despojarnos a nosotros. ¿No? ¿Quién soy yo? Un siervo del Señor. Amén. ¿Quién soy yo? Una persona humilde, alguien que tiene que aprender ese carácter de humildad, en el cual, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos nosotros que ese Jesús, ese Mesías que Dios le dio toda la autoridad, que Dios le delegó toda la autoridad a él, gloria al Señor, que podía él reclamar un estatus muy elevado, casi como el de Dios, dijo: no, yo he venido a esta tierra a servir a servir a este mundo. Y dice que fue obediente. Ese maestro, ese Mesías, ese Yeshua, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria al Señor. Amén. Aquí no está hablando de que Dios fue el que se humilló y se hizo hombre o estuvo en la condición de hombre. Está hablando de Jesús, que Jesús fue el que se humilló, que Cristo fue el que se humilló hasta la condición de hombre, como cualquiera de nosotros en esa misma condición se humilló como nosotros. Y dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué no digo que fue Dios quien se humilló haciéndose hombre? Porque entonces en el verso 10 dice: por lo cual Dios también lo exaltó. Gloria al Señor. Por eso Dios lo exaltó. Amén. Escuche esa palabra. Por lo cual, porque Jesús se humilló y no reclamó aunque era el Hijo de Dios. Amén.
tenía un estatus más elevado que cualquier arcángel en los cielos. Sin embargo, él no escatimó, no reclamó ese derecho. O sea, cuando él estaba aquí en la tierra y estaba sufriendo con esos latigazos, él no reclamó ese derecho. Pudiese haber reclamado ese derecho y pudiese haberle dicho al Padre, decirle que él lo defendiera ante esos latigazos que le estaban azotando. Sin embargo, él no reclamó ese derecho, sino que fue obediente, para lo cual él fue enviado a esta tierra. Gloria al Señor. Y por esa obediencia, por esa humildad que él tuvo, Dios lo exaltó. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde lo exaltó Dios? Dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, lo más elevado. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús o de Yeshua se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y de lo que está en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén. Toda, a causa de su humildad, a causa de su obediencia, Dios lo elevó a un estatus. Amén. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y por eso es que ahora nosotros, a través de ese nombre, gloria al Señor, clamamos a Dios. A través de ese nombre echamos fuera a los demonios, porque los demonios se sujetan a ese nombre. Gloria al Señor. Pero mire lo maravilloso, la humildad. Lo maravilloso que hace la humildad. Pablo dice, por lo cual, por eso Dios lo elevó. Por eso Dios le dio un lugar muy alto, muy elevado. Por eso, porque él fue humilde. Y le digo algo, hermanos, si nosotros somos humildes, Dios nos eleva a un lugar especial. Si nosotros así tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, aunque también somos hijos de Dios, ya, porque ¿cuántos son hijos de Dios? Amén. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Pero somos humildes cuando practicamos la humildad. Amén. Entonces se cumple lo que dice la palabra de Dios, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios comienza a agraciar nuestra vida. Gloria al Señor, a darnos ese favor en nosotros. Aleluya. Así hallamos gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y Dios nos pone en un lugar especial. Gloria al Señor. ¿Saben lo maravilloso que es la humildad entonces? Pero lo que más me llamó la atención de las palabras del apóstol Pablo, que haya en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, tú no vas a decir, yo voy a ser humilde como el hermano Frank. Yo voy a ser humilde como el hermano fulano. Yo voy a ser humilde como tal. Usted va a decir, yo voy a ser humilde como Cristo fue humilde. Amén. Yo voy a ser humilde porque Cristo fue humilde. Amén. Ese tiene que ser nuestra aspiración. Ese tiene que ser nuestro sentir, dijo Pablo. Ese es nuestro sentir, amén, de ser humildes como Cristo fue humilde. Gloria al Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta hora. Aleluya. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y yo no sé usted, hermano, pero la verdad es que batallamos con esta área en nuestra vida. Batallamos con esto, con este orgullo, esta altivez en nosotros.
muchas veces trae problemas, muchas veces nos acarrean problemas aún en todo nuestro círculo. Pero la palabra de Dios nos enseña a ser humildes. Y hoy lo que hemos escuchado es muy importante. Tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Todos nosotros tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. De ser humildes. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, usted conoce nuestro corazón, Señor. Usted conoce cómo nos comportamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, en el trabajo. Usted nos conoce perfectamente, Padre, cómo nos comportamos dentro de la congregación. Usted nos conoce perfectamente, Señor. Padre Celestial, enséñanos a ser humildes. Ayúdanos a alcanzar ese grado de humildad. Aunque quizás, Señor, es difícil de alcanzar como nuestro Maestro, como Cristo. Fue humilde. Quizás es difícil, Señor, pero por lo menos haya ese sentir en nosotros. Por lo menos haya ese deseo en nosotros, de esa humildad, Señor, de alcanzar esa humildad en nosotros. Padre Celestial, ayúdanos a ser más sencillos, más humildes en todo lo que hacemos, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial, te lo pedimos. Que esta iglesia, Señor, pueda caracterizarse, que esta iglesia pueda reconocerse por su vestimenta, por la humildad, la sencillez, Señor, por la misericordia, por la bondad. Padre Celestial, enséñanos, Señor, cada día a alcanzar esa humildad, Padre Celestial. Te lo pedimos, Señor Dios y Padre eterno. Te lo suplicamos y te damos gracias. Yo sé que esta palabra nos ha llevado, Señor, a reflexionar lo importante que es ser humildes, lo importante que es ser sencillos, lo importante, Señor, que es ser humildes, Padre. Oh Dios bendito, gracias porque nos has enseñado a través de tu palabra y nos has llevado, Señor, a través del discernimiento. Yo sé, Señor, que hoy los jóvenes han escuchado esta palabra. Yo sé, Padre, que ellos lo van a poner en práctica, Señor, y que aunque a veces batallan en esa área, pero yo sé, Padre eterno, que tú ahí trabajarás en sus corazones, Señor, porque no hay mayor gloria que la que tu gracia esté con los jóvenes. No hay nada mejor, Señor, que tu gracia esté con ellos, Padre Celestial. Revístelos de humildad, Padre, a los jóvenes. Revístelos de humildad, Señor, delante de sus padres, delante, Señor, de sus amigos, delante de todo lugar donde ellos están, Padre Celestial. En tus manos te los ponemos, bendito Dios y Padre. Gracias, amado Dios, gracias. En esta noche, Señor, también te pido que tengas misericordia, Señor, sobre nosotros, sobre cada uno de tus hijos. Si alguien, Señor, está pasando por algún problema, alguna
carencia, alguna necesidad en esta noche, Padre, yo pongo en tus manos, Señor, este pueblo, Señor, a mis hermanos, Padre. Te pido, Señor, que en tu misericordia, Señor, extiendas tu mano de misericordia sobre cada uno de ellos, Señor, y suplas, Señor, en cualquier necesidad, en cualquier situación que estén pasando. Bendito Dios y Padre celestial, te lo pedimos, Señor. Te lo suplicamos en esta hora, Padre, y te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar. Gracias porque, Señor, nos hemos sentido bendecidos, Señor, por tu palabra, Señor, por todo lo que se ha llevado a cabo en este lugar. Gracias, amado Dios y Padre eterno, y te damos toda la gloria a ti, Señor. Y antes de salir,